Espíritu Santo, ven, transforma mi vida con tu amor. Oh amable huésped del alma, derrama esa efusión, regala tus sagrados dones, da gozo y paz a mi corazón. Oh amable huésped del alma, derrama esa efusión, regala tus sagrados dones, da gozo y paz a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Y derrama tu gracia, tu amor y tu misericordia. Ven a llenar nuestros corazones con tu dulce presencia. Ven, Santo Espíritu de Dios, a ungirnos con tu gracia y con tu amor. Ven, gracias, Señor. Bendito seas, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en este día. Te damos gracias por el don precioso de tu Santo y bendito Espíritu. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a activar el don de la sabiduría, de la fe, de la fortaleza, de la paz, del entendimiento, de la ciencia, del consejo, de la piedad. Ven, Espíritu Santo, y activa todas las gracias, todos los carismas y dones que has derramado en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y activa el amor del Padre y del Hijo en nuestros corazones y a través de nuestros corazones. Suscita, Espíritu Santo, más deseo y sed de tu dulce y preciosa presencia. Que el poder redentor de la sangre de Cristo sea actualizado por el mover de tu gracia sobre cada vida, quebrantando, rompiendo, destruyendo toda cadena que quiere atar las mentes, los corazones, las vidas, y que impide de que podamos abrirnos cada día más y más a tu dulce y preciosa unción. Espíritu Santo, dulce Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres nuestro Maestro, tú eres el Paráclito, tú eres el Consolador, tú eres el que nos guía hacia la verdad completa. Espíritu Santo, manifiéstate en cada uno de nuestros corazones, en cada momento de nuestra vida. Te damos gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a Jesús y en Jesús conocer a nuestro Padre que nos ama con amor eterno. Que todo lo que digamos, pensamos y hagamos sea únicamente para darte gloria a ti, Dios que es uno y trino, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por este encuentro que hoy vamos a compartir. Quiero bendecir en el nombre de Jesús a mi querido hermano Mariano Zucchi, un hermano lleno del Espíritu Santo, un hermano que transmite la gracia de Dios, un hermano que tiene el don de la prédica y la enseñanza. Así que un gran abrazo, querido hermano Mariano, y bueno, Dios ha querido que podamos compartir este momento para edificarnos en la palabra de Dios y de ese modo, como dice en Romanos 10:17, nazca cada vez más la fe. Porque la fe está, pero tiene que nacer. ¿Y cómo nace? Nace a partir del oír, y el oír la predicación, y la predicación en virtud de la palabra de Cristo. Cada vez que predicamos la palabra de Cristo, esa fe que está dentro de nosotros comienza a nacer. Y cuando la fe nace y la fe crece, veremos la gloria de Dios. Porque como le dijo Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, cree y verás la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? En el Antiguo Testamento es que los hijos de Dios crean y se conviertan, que todos los hombres se salven, y la salvación es la vida de Dios en nosotros y a través de nosotros. Así que un fuerte abrazo, Mariano. También quiero saludar a Claudio, que está en este momento conectado. Que Dios te bendiga abundantemente. Cuando uno le dice que Dios te bendiga, ¿qué está deseando? Que el favor de Dios se derrame sobre su vida, pero que también las gracias que ya están sembradas en su corazón puedan comenzar a florecer, dándole vida y vida en abundancia. Bien, queridos hermanos, hoy quiero tocar un tema que se llama el Espíritu Santo y el Intercesor, porque estuvimos hablando durante todo este tiempo sobre la oración cristiana, sobre la oración de intercesión, sobre las 9 características bíblicas del intercesor. Y el último tema que compartimos fue el intercesor consagrado, donde justamente también
vimos 4 características de un intercesor consagrado desde la palabra de Dios. Luego podés llegar a ver en este mismo Face estas enseñanzas, y si no también entrar en el canal de YouTube RCC Estrella a la Mañana, Eduardo Bello, donde ahí están las enseñanzas sobre la intercesión. El tema entonces hoy le he puesto como título El Espíritu Santo y el Intercesor, y para eso quiero ir a la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Es un texto muy conocido de esa parte del Nuevo Testamento que también se conoce con el nombre de Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. A quienes le llaman a Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo, porque prácticamente habla de todo el accionar del Espíritu Santo, y estamos en el tiempo del Espíritu Santo, del Maestro que nos envió el Señor para hacernos recordar su palabra y conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, que es el lugar donde estaban, en toda la región de Judea, que es un lugar un poco más lejano, y en Samaria, que es un lugar mucho más lejano, y hasta las partes más lejanas de la tierra. Otras traducciones dicen hasta los confines de la tierra. Dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Otra traducción dice, viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede o ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aquí nos damos cuenta la necesidad de que nuestras oraciones sean guiadas por el Espíritu de Dios, porque no sabemos orar como es debido, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, conforme a los deseos de Dios, esa petición siempre va a ser respondida. Eso también está muy en relación con nuestro apegamiento al corazón de Dios, de tal manera que sus deseos sean nuestros deseos. Por ejemplo, el Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque al deleitarse nos apegamos al corazón de Dios, y ya su corazón, sus deseos pasan a ser nuestros deseos, y vamos a pedir conforme a su perfecta voluntad. Esto es lo que se llama ahora, y está muy, diríamos, no quiero decir la palabra muy de moda porque no me gusta, pero está muy ahora, diríamos, conocido lo que se llama la intercesión profética, que en realidad siempre existió. Es esa intercesión por la cual nosotros oramos, no por lo que nosotros pensamos que se necesita, por lo que nos piden, sino por lo que Dios pone en nuestro corazón. O sea, Dios pone su deseo para que se lo pidamos a Él en nuestro corazón. Eso es, de alguna manera, la intercesión profética. Si nuestras oraciones no están guiadas por el Espíritu Santo, estaremos pidiendo mal, conforme a nuestros deseos, y no los deseos de Dios. Nosotros, como intercesores y como parte del cuerpo místico de Cristo, necesitamos todos los días cada vez crecer en ese dejarnos guiar por el Espíritu Santo, en ese ser dócil, en ese ser lleno. La llenura del Espíritu Santo no está en relación con cantidad, ya que esa cantidad la hemos recibido en plenitud en nuestros sacramentos de iniciación cristiana y en cada sacramento. Pero cuando hablamos de llenura tenemos que entenderlo, a mi entender, en docilidad, puesto que cuanto más dóciles somos, más como que nos sentimos llenos de la gracia movilizante, santificadora, poderosa, fortalecedora, pacificadora, cristificante y vivificadora del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Primero, nos dice la palabra de Dios que necesitamos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de Él conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. Eso lo vemos en el Evangelio de San Juan. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, que dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, de tal forma que vivas en la verdad. Porque no hablará por sí mismo, sino que dirá
lo que ha oído y les anunciará. Un gran predicador, el primer predicador, el gran evangelizador, el Espíritu Santo, decía Pablo VI, es el agente principal de la evangelización. Y les anunciará lo que irá sucediendo. Lo segundo, necesitamos el Espíritu Santo para tener conciencia de pecado. Es decir, nos revele las áreas de nuestra vida que no están gratas a los ojos de Dios, produciendo un sentimiento de arrepentimiento, que es como un peso interior por haber herido la fidelidad y la relación de amor con el amor eterno que es el Señor. Eso lo vemos en San Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice que el Espíritu Santo es el que da conciencia de pecado, justicia y juicio. Yo puedo estar 40 horas hablando, más, quizás un mes hablando, pero si el Espíritu Santo no es quien toca el corazón de esa persona a través de quien está hablando, de quien está tocando, eso se llama la unción. Si no toca el corazón, si no da conciencia de pecado, el corazón del hombre no se va a transformar, no va a cambiar. Por eso necesitamos de ese poder del Espíritu Santo, que produce un quebrantamiento del corazón, una transformación radical del corazón de piedra en corazón de carne, como dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Solo el Espíritu Santo es el que da conciencia de pecado. Solo el Espíritu Santo es el que nos lleva a decir desde el corazón: pésame, Dios mío, o sea, que me pese realmente. Mi Dios, Dios mío, yo soy su hijo, Él es mi Dios. Pésame, Dios mío, por haberte ofendido. Pésame. Y hasta que algo no nos pesa, mis hermanos, eso no lo soltamos. Por eso el Espíritu Santo es el que da conciencia del pecado. Y por eso debemos invocarlo con fervor y amor. Dejar que Él obre en un ambiente y en una atmósfera de alabanza y adoración, donde el Espíritu Santo comienza a moverse, comienza a actuar, comienza a predicar al interior de nuestras almas de una manera espiritual, en un lenguaje que ni siquiera es nuestro propio lenguaje. El tercero, necesitamos del Espíritu Santo para que nos defienda contra los ataques de nuestro enemigo. San Juan también, capítulo 16, en el capítulo 16, versículo 7 dice: sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito, es decir, el ayudador, el alientador, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga aquí, vuelve nuevamente a repetir, probará el mundo donde está el pecado, donde está la justicia y cuál es el juicio. Necesitamos del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús. Bueno, eso lo leímos recién en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer otra versión. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Hermano, sin esa fuerza del Espíritu Santo no podemos ser testigos. La fuerza de los costados te pueden ayudar, te pueden animar, pero solamente la fuerza sobrenatural te hará caminar sobre lo sobrenatural. Sobre lo sobrenatural te hará ser testigo de lo sobrenatural y predicar lo sobrenatural. Muchas veces nosotros entramos en el camino espiritual con una mentalidad natural, y por eso, más que parecerse a una comunidad de poder de Dios, como se parece, no sé, a una sociedad de fomento, a un club, con criterios puramente almáticos y no espirituales. Pero por eso, mis hermanos, dice que necesitamos la fuerza que viene de lo alto para poder ser testigos y poder perseverar, tener constancia en el llamado que Dios nos ha hecho al corazón. Para poder, dice entonces, dar testimonio, necesitamos del Espíritu Santo, para no vivir conforme a la carne, sino al Espíritu Santo. Eso lo vemos en Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 24. Dice lo siguiente: se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne. Ve que habla de obras, no de fruto. Fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos y disensiones, y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y templanza. Frente a estas cosas, la ley está de más.
Es decir, que sin el Espíritu Santo obrando en nosotros no va a haber un corazón nuevo que dé un fruto nuevo, los frutos de un corazón transformado en el corazón de Cristo. Es decir, no vamos a dar el fruto del Espíritu. Por eso dice que tenemos que ser, San Juan 15:5, como sarmientos unidos a la verdadera vid, para que la savia de esa vid llegue a los sarmientos que somos nosotros y vea frutos. Y esos frutos no quedan en nosotros, sino que además otros también los pueden disfrutar, son impactados por esos frutos del Espíritu Santo. Si no, daremos frutos almáticos y frutos carnales, pero no frutos del Espíritu Santo. Bien, necesitamos del Espíritu Santo para hablar de nuestra fe a los demás. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Es una regla muy importante de discernimiento, ¿no? Especialmente para aquellos que trabajan en el área de la liberación. Porque acuérdense que cuando Jesús se le aparece a los demonios, ellos les dijeron, ¿qué quieres de nosotros, hijos de Dios? Pero nunca le dijeron Señor. Por eso necesitamos del Espíritu Santo para declarar Jesús es el Señor. Filipenses 2:11, que toda lengua proclame Jesucristo es el Señor, pero desde el corazón, no desde los labios, desde el corazón, vivir el señorío de Cristo solo por la gracia de Dios, con nuestra decisión, claro que sí, pero sobre todo con la gracia de Dios. No nos podemos hacer santos a nosotros mismos. No es cuestión de buenas intenciones ni de buenos deseos, es cuestión de humildad y rendimiento al mover del Espíritu Santo, rendirse al Señor. Séptimo, necesitamos del Espíritu Santo para recibir los dones y regalos de Dios. Eso después ustedes lo pueden ver en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, ahí nos habla todo ese capítulo acerca de los dones en el Espíritu. Y fíjense en cómo comienza. Primera Corintios 12:1. ¿Cuál es la voluntad y el querer de Dios? Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. Y una de las gracias de esta renovación en el Espíritu Santo es traer a conciencia de los bautizados en nuestra iglesia acerca de los carismas de los dones. La gran mayoría desconoce acerca de los dones, de los carismas. Por eso nunca se habla de sanación, de liberación, de ciencia, de profecía, de palabra de conocimiento, de descanso en el Espíritu Santo, de revelación, de predicación ungida. Nunca se hablan de esos carismas, del don de lengua, ni menos todavía, de alabanza. Son términos que no se manejan. ¿Por qué? Porque hay un gran desconocimiento de los dones y de los carismas. Y por eso cuando irrumpe el Espíritu Santo en la iglesia a través de esta corriente de gracia y se produce lo que se llama la actualización superlativa de nuestro bautismo por el llamado efusión del Espíritu Santo, comienza un despertar de los carismas. Y por eso se produce un mover carismático que, como diríamos, sacude la estantería de aquellos que tienen muy ordenadamente estructurado su fe. ¿Por qué? Porque tienen que abrirse a la libertad del Espíritu Santo. Y por eso no se hablan de los carismas. No se hablan. ¿Cuándo usted escucha hablar de los carismas? ¿Cuándo en una homilía escucha hablar de los carismas? ¿Cuándo en una jornada de una parroquia escucha hablar de los carismas? No se habla. Se hablan de los buenos deseos, se hablan de las obras de caridad, se hablan de todo eso que claro que sí es fruto también del mover del Espíritu Santo, pero no se hablan de los carismas. El predicador del Papa, el cardenal hoy, Reinero Cantalamessa, en una de sus reflexiones dice: nuestra sociedad necesita dosis masivas del Espíritu Santo. Qué fuerte, ¿no? Y si vamos a la palabra de Dios en Primera de San Juan, en el capítulo 5, versículo 14 al 15 dice: tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuáles son los medios por los cuales se puede conocer entonces la voluntad de Dios? Por eso, para hacer una intercesión en la voluntad de Dios, primero tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver brevemente, para ir terminando esta enseñanza, cuáles son los medios, entre otros, para conocer la voluntad de Dios.
primero, privilegiadamente, la palabra de Dios. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17 dice: Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos en primer lugar y después de los que no lo son. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura: el justo vivirá por la fe, o sea, por la palabra de Dios. Después tenemos, a través de las circunstancias, San Mateo. Vamos a San Mateo, capítulo 26, versículo 39, que dice lo siguiente: Y adelantándose un poco, cayó en rostro en tierra, orando: Padre mío, si es posible que pase de lejos mi cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ve? Estaba viviendo una circunstancia, pero en esa circunstancia el Padre le reveló su voluntad. Él como hombre tenía una voluntad, pero Dios le reveló su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La voluntad es que Él tenía que ir a la cruz para que nosotros seamos redimidos. Y Jesús aceptó su voluntad. Muchas veces las circunstancias nos hablan acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces estamos en esas circunstancias porque en ellas el Señor nos quiere revelar su voluntad y transformar nuestro corazón. Y por último, orando como Cristo, San Juan capítulo 15. Vamos a San Juan capítulo 15, versículo 11. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, podemos conocer la voluntad de Dios cuando oramos como ora Cristo. ¿Y cómo ora Cristo? Ora Cristo queriendo conocer de parte del Padre cuál es su santa voluntad. Y esa santa voluntad está revelada a través también de los mandamientos. No podemos pedir conforme a nuestros deseos humanos. Debemos de tener presente lo que dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, y repetir las palabras del salmista: A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. Salmo 48. El salmista ha llegado a descubrir la voluntad de Dios al tener la enseñanza de Dios en su corazón. Por eso la Santísima Virgen María dice en San Lucas 1:38: Hágase en mí según tu voluntad. ¿Por qué? Porque ella guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente, como dice San Lucas capítulo 2, versículo 19. El intercesor, por lo tanto, debe ser un hombre y una mujer de la palabra. Debe guardar y atesorar como un gran tesoro la palabra de Jesús en su corazón y sobre todo permanecer en ella. San Juan 15:7 dice: Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Por eso, antes de orar por alguien, pidámosle al Señor que nos haga, como dice en Romanos 12:2, conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Porque nosotros podemos pedir cosas que a nuestro parecer están bien, pero la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, ya que es buena, grata y perfecta. De esta manera encontraremos respuesta en nuestra oración, porque si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. De antemano debemos tener presente que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y según este plan que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, como dice en Efesios 1:10. Esto nos enseña a que no debemos desesperarnos si al pedir no vemos enseguida la respuesta. Debemos de esperar a que la voluntad de Dios se haga a su debido tiempo, no desanimarnos, no dudar y siempre buscar en oración la guía del Espíritu Santo, que como dice en San Juan 16:13, nos guiará a toda la verdad. Y esa verdad es el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, mis queridos hermanos, he llegado a este final de esta enseñanza. Te invito a que vuelvas a leer, escucharla, que vuelvas a tomar los versículos bíblicos y recordemos, seamos intercesores guiados y movilizados por el Espíritu Santo, para que Él ponga en nuestro corazón los deseos de Dios y de esa manera orar conforme a su santa y perfecta voluntad. Que Dios te bendiga, hermanos, ánimo, levántate porque el Señor te está llamando para cosas grandes, para su reino, en el nombre de Jesús. Un gran abrazo fraternal. Bendiciones.